es un proyecto que nace como un núcleo, sí, un núcleo que permite justamente a varios sistemas operativos heredar estas características y todo el potencial que tiene. Entonces, de hecho, nosotros le llamamos Linux, ¿no es cierto?, a los sistemas operativos, pero en realidad no es el sistema operativo el que se llama Linux, sino es el kernel, ese núcleo que tiene todas las distribuciones que son a partir de Linux, de este kernel. Por otro lado, el Buffalo New, de New que le tenemos allá, se le asocia a veces con este tipo de proyectos porque en realidad representa a GNU, que no sé si lo habrán visto por ahí esas siglas, hace referencia a diferentes proyectos que son justamente de software libre o de código abierto, con la idea de masificar y diversificar los códigos de los diferentes sistemas que se desarrollan. Entonces, primero que nada, cuando nos digan yo tengo tal versión de Linux, en realidad no es así porque no tiene nada que ver con el sistema operativo, sino como les decía, más bien tiene que ver con el kernel, ¿sí? El núcleo. Ya iremos hablando un poquito más acerca de eso. Y por otro lado, cuando les digan que es GNU, ustedes, bueno, ahora pueden decir, ¿no es cierto? GNU es un proyecto que lo que intenta es diversificar y masificar el uso del código. Bueno, entonces, perdón. ¿Qué es Unix? ¿Qué es Unix? Primero hay que decir antes que nada. Unix sí es un sistema operativo que a la larga es el padre de todos los sistemas operativos actuales que son basados en Unix. Entonces, cuando hablemos ahora de una distribución que sea a las que antes decíamos de Linux, en realidad lo que tenemos que decir es, ya, entonces, este Unix sí es el primer sistema operativo que aparece, eh, digamos, intentando masificar el uso de las distintas arquitecturas de computadores, sobre todo la arquitectura i386. Entonces, inicialmente sí, Linux se utilizaba en algunos laboratorios, de hecho, comenzó a ser utilizado y estudiado por algunas universidades. La misma AT&T, la empresa telefónica, ¿no es cierto? Fue una empresa que utilizaba justamente este sistema operativo. A partir de ahí se ramifica este sistema operativo Unix en dos ramas, digamos, justamente. La una, que se dedica, ¿no es cierto?, a TIT, a hacer uso del código, y la otra que se llama BSD, que es un proyecto que en cambio lo toman algunas universidades, sobre todo una universidad de California. Entonces, este sistema operativo fue o intentó ser utilizado en varios dispositivos y de hecho, como les decía, se estudiaba en las universidades y de ahí es que el creador que se llama Linus Torvalds, el creador de Linux, eh, decide comenzar a hacer un estudio más profundo y sobre todo dice, bueno, yo coincido con la idea del proyecto de GNU de diversificar el código fuente, de que esto sea parte de un solo proyecto, de que cualquier persona pueda estudiar este kernel y pueda hacerlo uso para las necesidades que tenga. Entonces, ahí se funda este proyecto de Linux, que era justamente las siglas bueno, las primeras letras del nombre de Linux y la X del sistema operativo Unix, ¿sí? Entonces, este kernel iba a ser justamente para dar vida a todos los sistemas que sean a partir eh, de un núcleo Linux y basado en un sistema operativo Unix.
De ahí es que, por ejemplo, eh, hay muchísimos sistemas operativos que vemos hoy en día con interfaces que suelen ser muy parecidas y es porque justamente gran parte de estos sistemas son basados en Unix. El único que se desvió del camino, digamos, de esta tendencia era en un inicio Microsoft. Microsoft basó su núcleo, en cambio, en una arquitectura que se denominaba Windows NT y se separaron completamente de esta idea, incluso por la filosofía que tenían inicialmente. La filosofía era cómo puede una persona trabajar por algo que sea gratis. ¿Cómo va un programador a ganar dinero si es que yo estoy ofreciendo software gratis? Entonces ahí surgió, ¿no es cierto?, una cuestión ya más de cómo se concebía el negocio. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y qué? Se preguntarán qué es lo que gana o de qué forma ganan, por ejemplo, estas distribuciones que son basadas en Unix y que son software libre. Bueno, sus ganancias son cuando las empresas optan por usar sus sistemas operativos. No es que les cobran alguna licencia, pero sí ofrecen servicios de soporte. Entonces, yo bien tengo unos ingenieros o unos técnicos o tecnólogos que sean muy buenos administrando el sistema operativo, o bien le encargo a que toda la parte de arquitectura y de soporte se encargue la empresa, por ejemplo, de Ubuntu, se llama Canonical. En el caso de Red, es una empresa que está ampliamente establecida ya en la parte comercial. Es conocido que es un sistema operativo excelente, es un Unix, pero orientado completamente hacia la empresa. Entonces, de esa manera ellos pueden brindar soporte. Microsoft, bueno, se dio cuenta a la final que la tendencia no era esta de tanto el software privativo, y si bien hay mucho software con licencia, aún que ellos lo comercializan, fijémonos, y si nos vamos a los repositorios de GitHub, hoy en las empresas que más ha aportado hacia el software libre, justamente intentando limpiar un poco su mala imagen que tenía en principio. De ahí, por ejemplo, el software que utilizamos para programar, Visual Studio Code, es un software libre. Podemos encontrar el código incluso no solo de ese software, sino también de los complementos que desarrollan las personas o los desarrolladores, y también podemos nosotros eventualmente desarrollar algún tipo de extensión para esto. Listo. Otra situación por la cual es tan importante Unix hoy en día es porque, bueno, la filosofía mismo de Unix, el hecho de querer masificar, ¿no es cierto?, el uso de este tipo de sistemas, eh, hicieron que la filosofía sea la de construir un código que sea corto, claro, modular, extensible, que pueda ser mantenido y reutilizado con diferentes propósitos para otros desarrolladores. Entonces, fíjense que la mentalidad ya era, ¿no es cierto?, producir algo que sea muy eficiente y que pueda brindar acceso a la mayor cantidad de personas, no solo a empresas que tendrían recursos o a personas que tengan recursos, sino en general funcionar de esta manera. Esto ha provocado que, claro, muchas comunidades alrededor que se sienten identificadas con esta forma de los desarrollos y la difusión del código, se hayan unido y se hayan formado un montón de comunidades que están justamente detrás de esta idea. Y es por ello, y es por las comunidades que justamente Unix ha crecido tanto. La idea que tuvo Linus Torvalds de un inicio, él no realmente eh, no se imaginaba, incluso en muchas entrevistas él dice, no me imaginaba nunca que iba a tener este nivel de soporte. Dice, de hecho, es algo que yo lo hacía en mis tiempos libres, lo hacía porque yo estaba convencido de eso. Nunca fue mi idea, nunca le vi con esa mentalidad de que pueda difundirse ampliamente. Entonces,
De ahí que, por ejemplo, tenemos un montón de versiones y diferentes versiones que son para diferentes computadores. Tenemos versiones que son un poco más livianas, versiones que se enfocan un poco más en la parte visual, otros que se enfocan un poco más en las utilidades que vienen y, y un sinfín de características. ¿Qué es Linux entonces? Como les decía, Linux es ese kernel, ese núcleo que le permite y le da vida justamente a los sistemas operativos basados en Unix. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, tenemos aquí este kernel, este núcleo, que es el que tiene básicamente toda la compilación para dar soporte a la conexión a los diferentes dispositivos, dispositivos de audio, dispositivos de video, impresoras, escáneres, teclado, ratón, eh, la eficiencia del CPU, cómo son los procesos, cómo son las conexiones, cómo es la comunicación, cómo gestiona la memoria y cómo estos dispositivos también pueden interactuar con las aplicaciones. Por ejemplo, ustedes mismos podrían sacar una nueva distribución de Linux, por ejemplo, de Unix, por ejemplo, que se llame PyLinux, por ejemplo. Entonces ustedes dicen, muy bien, esta es una versión que es orientada para todos los programadores que quieran programar en Python. Entonces automáticamente yo instalo esa versión y ya tengo instalado un IDE, tengo instalado la última versión de Python, tengo instalado algunos programas que permitan desarrollar o trabajar de manera más fácil, depurar el código. Y ustedes compilan eso y sacan ya su versión, ¿no es cierto? Para que todos los programadores que quieran programar en Python hagan uso de esa versión. Eso no limita a que su única funcionalidad sea eso, para nada, sino que más bien ya viene con una serie de paquetes que me permiten a mí evitar ese tiempo de desarrollo y enfocarme a las actividades ya concretas. No quiere decir que yo no pueda instalar otras aplicaciones ni que no pueda utilizar un editor de texto, nada que ver. De hecho, hay versiones así muy concretas, como por ejemplo el Kali Linux, que es una versión que utilizan muchísimo las personas que quieren hacer hacking ético. Es una versión de Linux que viene compilado con una serie de paquetes que están enfocados justamente al hacking ético. ¿Sí? Entonces, eso sería básicamente esto de aquí. Por último, tenemos las principales distribuciones o distros que se llaman, que están basadas en Unix. Tenemos, por ejemplo, en la parte superior he puesto las que tienen que ver con Debian. Debian es el sistema operativo padre de Ubuntu y todos sus derivados, ¿sí? Lo que pasa es que Debian tiene un uso mucho más profesional, eh, está más optimizado para la parte profesional, tiene algunas dificultades más que, que Ubuntu, por ejemplo. Entonces Ubuntu, en cambio, salió con la intención de masificar y llegar a un público que estaba mucho más acostumbrado a lo que, a lo que representa, por ejemplo, el mismo Windows. Entonces la idea era que esta transición que se dé entre las dos, entre la persona, de pasar de Windows a pasar a una distribución em, basada en Unix, no sea tan tediosa, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el Ubuntu, tenemos el Linux Mint, que son dos versiones o dos distribuciones muy conocidas que están basadas en Debian. A su vez, Linux Mint está basada en Ubuntu, ¿sí? Por abajo, en cambio, tenemos a Red Hat, Fedora y CentOS que funcionan de la misma manera. Están enfocados, como les digo, a un entorno mucho más específico. De hecho, estas versiones son las que generalmente tienen más soporte en el empresarial. Si una empresa sea una empresa que tenga eh,
digamos, clara su estructura, generalmente estará montada sobre un sistema operativo basada en CentOS, ¿sí? O basada en Red Hat. A partir de aquí tenemos, bueno, un sinnúmero de distribuciones, como les digo, que ya básicamente varían un poquito y eso es lo que le da finalmente el soporte para que tenga otro nombre. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de escritorios que se manejan. Es decir, diferentes tecnologías que respaldan a estos escritorios. Las más conocidas que es Genome y KDE. Son las dos principales tecnologías que dan soporte a los escritorios de Linux. Esto también, así como las diferentes versiones tienen algunas diferencias, los escritorios también tienen algunas diferencias y los escritorios también están pensados en cuanto a la parte sobre todo de rendimiento, ¿sí? Ubuntu tiene otro escritorio. Ahorita se me fue el nombre, ya les digo más luego. Pero lastimosamente Ubuntu ha dado tanta cabida a la parte gráfica que finalmente el gasto computacional que tiene hoy en día es muy alto, ¿sí? Solamente en renderizar las pantallas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una consulta, digamos, si para una distribución para, digamos, para nuestra carrera, para programar, ¿cuál sería? Eh, a ver, para programar tiene varias. Por ejemplo, el Linux Mint mismo es una versión buena para programar, estable. Yo tengo otra versión que se llama Ubuntu Budgie, por ejemplo. Existe otra versión que se llama Kubuntu, ¿sí? Son versiones que están un poco más optimizadas y, y dan un mejor soporte a las actividades de programación. Hay que tener en cuenta también a veces analizar, existen algunos blogs, por ejemplo, que justamente están continuamente analizando algunos factores. em, ¿Por qué es importante analizar? Porque si yo instalo ya, ¿no es cierto?, una versión eh, de Unix en mi computador, puede hacer que al principio me funciona muy bien, pero comienzo a cargarle de algunos programas y bueno, se fue, se fue toda la basura. Por otro lado, también hay que tener en cuenta cuáles son las tareas que queremos hacer, ¿sí? Porque bien podríamos usar una versión que sea muy liviana. Existen versiones que casi son en blanco, eh, que nos permiten justamente configurarle todo a nosotros. O sea, básicamente vienen con el soporte para el audio, video, para los principales dispositivos y uno que otro paquete. Y de ahí sí me toca a mí configurarle absolutamente todo, ¿sí? Pero las versiones que les nombraba son versiones buenas perdón, Digo, el Arch Linux, Manjaro. claro, exacto. Son versiones buenas también, pero eh, que están consideradas entre las que se pueden utilizar, que tienen eh, muy pocos paquetes preinstalados. En el caso de CentOS, Fedora y Red Hat, bueno, Red Hat básicamente está solo en servidores empresariales, o sea, no vamos a encontrar esa distro utilizada en la máquina de alguien. Pero si queremos algo que sea muy parecido, tenemos el CentOS, ¿sí? Que tiene todo el soporte, tiene la parte de seguridades, un escritorio parece muy parecido, aunque en el caso de Red Hat generalmente viene sin interfaz gráfica porque es un servidor. Fedora, digamos que sería la versión más amigable que se tiene en esa línea de distribuciones, que está orientada justamente un poco más es como si fuera un poco el Ubuntu de las versiones basadas en Red Hat.
¿Alguna otra pregunta que tengan? No, Inge. Listo. Entonces, con esto digamos que hemos finalizado la parte introductoria. Un poco quería ponerles en contexto de la historia y que podamos hablar un poco más en términos certeros, como por ejemplo reconocer que Linux no es una versión del sistema operativo, ni mucho menos, sino más bien es el kernel, ¿no es cierto? Es la estructura, ese núcleo que tiene de soporte. Tenemos también que Unix, en cambio, es el sistema operativo que dio origen, ¿no es cierto?, a todos estos. De hecho, una versión que se me está escapando y que obviamente es muy reconocida es el macOS de Apple. El macOS de Apple también es un sistema basado en Unix, ¿sí? Donde nos podemos dar cuenta de una versión que sea basada en otra es en la estructura de los paquetes, como en la estructura de la terminal primero. El funcionamiento de la terminal es igualita, tiene los mismos comandos y la estructura de los directorios, ¿sí? Es ahí donde podemos dar los principales eh, indicadores para decir este sistema es basado en uno o en otro. Listo. Si no hay más preguntas, entonces pasaríamos ya con la parte de la instalación. He citado que, que debemos tener como recurso para este curso VirtualBox, ¿no es cierto? Y una versión de Linux Mint. Entonces, bueno, para los que no conocen el VirtualBox, ¿no es cierto? Es una máquina virtual que nos permite simular, tener todos los recursos que tiene una máquina física para almacenar o instalar un sistema operativo. Generalmente esto de aquí se lo utiliza, bueno, o para una función puntual, algún programa que yo necesito correr ahí, en esa máquina virtual, o se utiliza también como una herramienta alterna para evitar también un poco la cuestión de los virus, o también como una herramienta educativa en la cual voy a aprender cómo funciona antes de poder migrar. Ahora, yo les hago una pregunta antes de nada. ¿Por qué creen ustedes que Linux no tiene toda la aceptación que tiene, por ejemplo, Windows? Yo creo que es por el mercado que de por sí ya vienen las compus instaladas Windows y no muchos conocen más allá de Linux. ¿Ya? ¿Qué más se les ocurre? Por qué otra situación piensan que... Es otro de los factores que influiría en esto sería la popularidad del sistema operativo, los frameworks que se manejan, las formas de instalación, la interfaz centrada en el usuario, que cada vez ha ido evolucionando con el tiempo y diferentes versiones que han sido involucradas y esas han sido incluso hasta más tomadas en atención por medios periodísticos incluso. Eso ha generado también eh, ¿cómo decirle?, la accesibilidad para diferentes tipos de usuarios. Y por centrarse en ese tipo de tema, no tienen tanta necesidad de cambiarse porque están acostumbrados a un cierto tipo de sistema operativo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre por ahí? Tal vez puede ser por el soporte. Ya, el soporte. Ahora, ¿qué piensan ustedes de esto, de que hayan muchas versiones de Unix, por ejemplo? La ¿Será algo fragmentación. positivo o será algo negativo? Yo pienso que existen bastantes versiones, por lo que existen bastantes equipos que son de diferentes gamas, entonces algunas van a funcionar mejor en otras.
¿ya? Y será, o sea, será positivo esto de que hayan varias, o sea, numerosas versiones. ¿Qué opinan? Yo Yo pienso creo que que sí. sí. Más que todo hay varias versiones de Linux que se adaptan a las diferentes necesidades de cada usuario. Por ejemplo, algunas creo que son para hacking, otras son para servidores y etcétera. Claro, ahora eso que ustedes analizan, ¿no es cierto? Es algo que lo puede discutir una persona que tiene conocimiento. Pero una persona que no tiene conocimiento, bueno, sí resulta un problema porque hay tantas versiones que al final no sabe por cuál irse. Sí, entonces es como que hay una dispersión por ahí también de versiones. Lo otro es que, bueno, hasta hace poco también estaba completamente, había un mito atrás de los sistemas operativos basados en Unix, que todo el mundo les pintaba como que eran dificilísimos de usar. Entonces eso ya causaba, ya le estigmatizó un poco, digamos, a lo que es el sistema operativo. Y bueno, jugado también por una campaña un poco sucia de las empresas que sí tenían la necesidad de generar un rédito comercial a través del uso de estas herramientas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de Microsoft, hablamos de Mac. Entonces, estos sistemas operativos quedaron un poco relegados. Entonces, por ahí también surgió esa necesidad de que empezaron a hacer que las interfaces sean un poco más visuales, mucho más fáciles de hacer esa transición, intentando hacerles parecido justamente a las interfaces de los sistemas operativos ya conocidos, ¿sí? Otro problema es que, bueno, generalmente una máquina ya viene instalada con Windows, ¿no es cierto? No viene instalada con Linux. Entonces, eso ya crea un problema porque un usuario común, a veces los usuarios ni sé cómo utilizan Windows y pensar que ese usuario vaya a utilizar Unix, escucha, prácticamente imposible. Em, Eso sería, ¿no es cierto?, algunos de los aspectos por los cuales no ha tomado tanta fuerza aún estos sistemas. Del momento en que hay algún tipo de pacto o, o las empresas de software libre generen tal vez hardware libre con máquinas que sean muy buenas competitivamente y vengan ya instalados estos sistemas operativos, entonces también eso podría ayudar a difundir un poco más y a lo mejor sería mejor la competencia, perdón, porque no tiene un costo de licencia, ¿no es cierto? Ahora entonces vamos con el proceso de instalación. Como les decía, este es el VirtualBox y va a ser, ¿no es cierto?, nuestra herramienta que nos va a permitir configurar eh, en una máquina virtual nuestro sistema operativo. Pues para crear una nueva máquina virtual con el sistema operativo, vamos a darle clic, ¿no es cierto? Si están viendo todos mi pantalla, primero que nada. Sí, profe. Sí, Sí. Ya. Entonces, listo. Le damos clic en nueva. Aquí le vamos a poner el nombre. Podemos poner un nombre tal cual, ¿no es cierto? Por la versión del sistema operativo, o podemos poner un nombre que nos ayude porque tenemos alguna función que realizar con esa máquina. Yo le voy a poner Linux Mint. ¿Sí? Dependiendo a lo que yo ponga, ya me sale tipo, ¿no es cierto? Linux. Y aquí me dice las diferentes distribuciones que tengo. Como Linux Mint es una versión basada en Ubuntu, entonces le dejo, ¿no es cierto?, tipo Linux versión Ubuntu. Se me va a grabar esta máquina virtual, se me va a grabar en este directorio, lo que permite que si en algún momento yo quiero pasarle esta máquina virtual a otra persona o me voy a cambiar de máquina y no quiero perder eso, entonces me llevo toda esta estructura
y automáticamente puedo levantarle a la máquina virtual. Entonces le damos clic en siguiente. Aquí nos va a preguntar cuál es el tamaño de la memoria RAM que le quiero dar. Inge, Obviamente esto ya depende. ¿Sí? perdón que me interrumpa, en el paso que era del nombre y sistema operativo, no importa que sea Ubuntu de 32 bits, porque mi máquina es de... Sí, Sigan nomás, Inge, perdón. verá, no se preocupe. En todo caso, gracias por preguntar esto, porque sí es importante. A ver, nuestras máquinas, generalmente todas las máquinas ya modernas, eh, son máquinas que son de 64 bits, ¿sí? Salvo que tengamos una Pentium, una Core 2 Duo por ahí, tendremos una máquina que no sea de... En serio, no se ríe, es la verdad. Si no, todas son de 32 bits, pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Que recuerden que nosotros estamos yendo a instalar esta máquina virtual o este sistema operativo en nuestra máquina virtual, ¿no es cierto? Y aquí va a depender mucho los recursos que le demos a esa máquina para saber si es que va a ser de 32 o de 64 bits, ¿ya? Entonces, presten atención en lo siguiente. Supongamos que yo ya elijo esto, ¿no es cierto? Le doy clic en siguiente. La memoria RAM es irrelevante para el tema del 64 bits. Aquí sí tienen que tener mucho cuidado, aunque generalmente sí les da un tamaño recomendado, pero podemos, ¿no es cierto?, exceder ese tamaño recomendado, primera cosa. Pero va a depender mucho de cuánta memoria RAM en total tengamos. Por ejemplo, si tenemos 8, no le vamos a dar 6 GB de RAM, porque ahí le estaríamos matando al sistema anfitrión, ¿no es cierto?, que sería el que tengo del sistema operativo por defecto, y dándole todos los recursos a la máquina virtual. Entonces, en eso hay que tomar mucha prudencia, digamos. Por ejemplo, en mi caso tengo 16 de RAM, puedo tranquilamente decir voy a trabajar con 2048, por ejemplo. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta. Una vez definido este aspecto, le damos clic en siguiente y aquí, por ejemplo, podemos no añadir un disco duro, crear un disco duro o crear un disco duro que ya sea existente. ¿Sí? Entonces, como yo quiero crear un disco duro nuevo, entonces voy a crear, ¿no es cierto?, este disco duro virtual. Aquí me dice que el tamaño recomendado del disco es de 10 gigas. Pero ya vamos a ver que no es tan bueno, sobre todo si es que queremos hacer varios trabajos en la máquina virtual, ¿sí? Entonces, voy a crear el disco duro nuevo y aquí me salen opciones acerca del disco duro. Esto solamente es la tecnología. Hay algunas de estas tecnologías que son compatibles con otras máquinas virtuales, porque VirtualBox es uno, pero hay otros, por ejemplo, ahí se me fue el nombre también, VMware se llama otro. Eh, entonces, esto de aquí, hay otro que se llama Parallels, por ejemplo. Entonces, son algunas, son algunas tecnologías, pero si quiero quedarme con esta de VirtualBox, le dejo esta y le doy clic en siguiente. Ahora, esta es otra cuestión importante. Yo puedo elegir entre dos opciones del disco duro. La una es si es que es reservado dinámicamente y la otra es si es que es un tamaño fijo. Entonces, si es que es reservado dinámicamente, eso es bueno porque es como que la máquina dice, bueno, yo en algún rato tengo que darte 10 gigas, eso lo tengo pendiente, pero si has ocupado solo 4, entonces ese tamaño es el que está ocupado actualmente, ¿sí? De tal manera que no me quede yo sin disco duro en mi espacio físico.
Entonces, en cambio, el fijo, bueno, incluso aquí dice la indicación, es un tamaño que ya, yo digo son 10 gigas y automáticamente ya me ocupo esos 10 gigas. ¿Sí? Entonces, nosotros le vamos a dejar en reservado dinámicamente. Aquí me dice dónde y con qué nombre me va a crear. Y tengo el espacio aquí. Entonces, dice muy bien, usted puede crear hasta el límite que usted tenga, pero obviamente el límite es del disco duro de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por defecto me pone 10, pero yo aquí les recomiendo que al menos sea 20 o hasta 30 gigas. ¿Sí? Para esta práctica vamos a hacer con 20 gigas. Entonces, le damos clic aquí en crear. Y se crea, ¿no es cierto?, una máquina virtual vacía. Inge, disculpe que le interrumpa. En este caso del reservado de las 20 gigas, ¿es necesario dejar las 20 gigas o como usted nos había comentado el día de ayer que como era necesario mínimo 40 gigas? ¿Usted nos dejaría elección propia tomar las 20 o las 40? O sea, verá, como vamos a hacer algunas prácticas, sería mejor si tiene los 40 gigas, ¿ya? Sería mejor. Lo bueno de que sea dinámico es que, bueno, usted intenta tener uno de 40, pero si después ya se quedó sin espacio, simplemente se le va a crear solo un disco de 30, por ejemplo, o solo un disco de 25, ¿sí? Comprendido. Profe, perdón, una pregunta. Así como ponerle con un disco duro externo, ¿verdad? Sí, también se puede instalar en un disco duro externo. Es un poco más lento nada más, pero no hay ningún problema. Ya, Ya, profe. listo. Entonces aquí, ahorita nuestra máquina virtual estaría completamente vacía. Le damos clic en configuración y vengo a almacenamiento, ¿sí? En almacenamiento le voy a seleccionar un disco duro virtual. ¿Cómo hago esto? Vengo acá y pongo seleccionar un archivo de disco. Entonces, puedo aquí buscar en dónde está, eh, dónde tengo yo la imagen ISO, ¿sí? Perdón, este de acá. Ya me estaba equivocando. Siempre se crea uno que sea vacío. Este de acá, yo me estaba equivocando, este es el disco duro, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Pero tenemos uno que dice vacío, entonces este de acá me mapea automáticamente las versiones que yo tengo en mi computador o las que he usado anteriormente, pero si no, puedo yo mandar a buscar si es que hay alguna que no se liste. Por ejemplo, aquí tengo yo ya la versión 20 de Linux Mint, entonces le selecciono. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es crearnos una unidad que el rato que iniciemos, por defecto nos permita levantar, arrancar sobre esta unidad para hacerle el proceso de instalación. ¿Sí? Entonces le damos clic en aceptar. Aquí podemos hacer otras configuraciones adicionales como si fuera una máquina normal. Una máquina física, digamos así, más que normal. Entonces, por ejemplo, tenemos la pestaña de general, que tenemos algunas propiedades avanzadas, como por ejemplo compartir el portapapeles, es decir, si yo hago un control C en la máquina virtual, puedo hacer un control V en la máquina física y viceversa, ¿sí? Puedo también hacer un arrastrar y soltar para copiarme los archivos, entonces son opciones interesantes, ¿no es cierto?, que podemos agregarles. Puedo habilitar cifrado de disco, de repente guarde algún tipo de información importante. Aquí en el sistema igual puedo indicar cuál es el orden de arranque. Esto es importante también porque si yo quisiera
instalar algo sobre el sistema que tengo, el orden de arranque sería primero esa unidad que quiero que arranque y después el disco duro, ¿sí? Aquí en el caso del disquete, o sea, no tiene sentido. Algunas opciones adicionales en cuanto a la memoria, el procesador, esto era lo que quería llegar. Si yo tengo un solo CPU, automáticamente mi máquina que estoy haciendo, mi máquina virtual es una máquina de 32 bits, ¿sí? Pero si le paso a dos CPUs, ¿ya? Entonces automáticamente ya puedo instalar cualquier máquina virtual que sea de 64 bits, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí puedo darle más memoria de video, por ejemplo. Habilitar servidor para hacer pantalla remota, grabación, bueno, los discos duros, audio, la red, cómo se va a conectar la red a través de mi máquina para recibir internet, los puertos, unidades USB, también que puedo montarles desde aquí para utilizarles en la máquina virtual, carpetas compartidas que puedo hacer entre las dos interfaces y la interfaz de usuario que voy a tener para mi aplicación. Entonces, aceptamos, refrescan las opciones y le damos clic en iniciar. Entonces dice, seleccione un disco de archivo óptico virtual. Aquí estoy ya con la versión que seleccioné, ¿no es cierto? Que le asigné de Linux Mint para que se instale. Le damos clic en iniciar. Y aquí me aparecen algunas opciones. Dice, iniciar Linux Mint, ingresar en modo compatibilidad, ¿sí? Tengo algunas opciones que me permiten interactuar con el Linux Mint. Nosotros vamos a darle clic en iniciar Linux Mint. Ya. Aquí se me acaba de iniciar. No es que ya se me instaló, ¿sí? Sino me abre una versión en vivo, como quien dice, para que yo pueda probar. Sí, para que pueda probar y ver si efectivamente quiero instalar. Entonces digo, muy bien, tiene todas estas opciones. Esta es la estructura. Así va a ser la interfaz. Entonces, sí me gusta, ¿no es cierto? Por lo tanto, le voy a instalar. Ya. Entre los procesos de instalación, bueno, ¿qué idioma quiero instalarle? Digo, quiero en español. Aquí también es bueno probarle al teclado, sobre todo para ver que el teclado esté funcionando como yo quiera, que la ñ esté donde yo quiera. Entonces puedo aquí detectar la distribución del teclado, por ejemplo, y me dice que vaya pulsando las teclas, me va haciendo preguntas si es que veo o no estas teclas. No tengo yo esta tecla, no tengo esta tampoco. Y tampoco tengo esa. Tampoco. Entonces básicamente aquí voy validando con este. Me dice tienes una versión en inglés. Pero el problema, ¿cuál es? Que efectivamente mi teclado es en inglés.
Pero el problema cuál es que obviamente no voy a poder trabajar con la ñ ni nada de eso. Entonces, puedo yo irme a español y modificarle. Sí, entonces ahí ustedes pueden ir viendo cuál de estas distribuciones de teclado les sienta mejor. Lo ideal es que aparezcan las opciones como suelen aparecerles. Por ejemplo, me aparece la ñ, me aparece la tilde. Listo. Entonces digo, esta es la versión de mi teclado. Continuar. Aquí me dice como instalación opcional si quiero instalar los códecs de multimedia. Siempre es mejor porque obviamente puede ser que si yo no instale esto, después tenga problemas para reproducir algún tipo de contenido multimedia. Pensemos que esto en algún momento ustedes quisieran hacerle como su proceso ya definitivo para migrar, ¿no es cierto? De Windows a Linux. Ya. Aquí tenemos, este es el punto más crucial de toda la instalación. Yo puedo instalar, borrando todo el disco, e instalando Linux Mint por completo, o puedo crear particiones de manera manual. Antes que nada, ¿qué es una partición, por ejemplo? Una sección lógica del disco duro que se crea a partir del disco duro principal, solamente dividiéndole en dos partes. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Básicamente es eso. O sea, es una versión, perdón, es una división lógica que puedo yo crearle, ¿no es cierto? Para ir separando mi disco duro. La ventaja que tiene esto es que, por más que sea una división lógica, los archivos de una partición y de otra están completamente aislados. Por ejemplo, yo podría ponerle en red a una de las particiones y a otra no, y que no me pase nada. Si es que un virus me afectó a la partición del disco C, a lo mejor la partición del disco D está intacta, ¿sí? Entonces, eh, es de manera lógica o física, perdón, de manera lógica, pero actúa, ¿no es cierto?, como si fuera una división física. Al ser una partición lógica también lo que me permite es que yo pueda modificar los tamaños en cualquier momento. Es decir, ahorita creé una partición, mi disco era de 100 gigas y le dividí en 25 gigas para una cosa y en 75 para otra. O mi disco era de 1 tera y le di 250 para una partición y 500 para otra. Generalmente estas particiones se las utiliza muchísimo incluso para instalar varios sistemas operativos a la vez. Yo puedo tener, por ejemplo, 500 para un sistema operativo Windows y 500 para un sistema operativo Unix. Y que los dos convivan perfectamente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de instalar? A ver, veamos problemas y ventajas y desventajas de instalar de la primera forma. Por ejemplo, podemos borrar el disco, ¿no es cierto? Instalar directamente. La ventaja sería que no necesitamos ningún tipo de conocimiento y dejamos a que el sistema operativo y el instalador se encarguen de manera completamente automática, ¿sí? La desventaja es que en cambio ciertos directorios pueden quedar con menos espacio de disco.
¿Cuál es el problema o no sería el problema, sino cuál es la diferencia que tengo yo de un sistema operativo Unix a un sistema operativo Windows? Que en Windows solamente tengo una partición para el sistema operativo y el resto es para los programas. Pero, y actúa todo eso como si fuera un solo disco, sino que lo que hace es como si fuera ya un espacio, ¿no es cierto?, reservado para el sistema operativo que no se puede tocar. Entonces, nosotros compramos una máquina con 250 gigas y generalmente solo podemos utilizar 230, por ejemplo, porque los otros 20 están eh, siendo utilizados por el sistema operativo. Ahora, en el caso de en el caso de Unix, funciona diferente. ¿Por qué? Porque cada espacio que yo puedo asignar para diferentes archivos puede ser una partición. Entonces yo voy a tener una partición para el sistema operativo, otra partición para mis archivos de programa, otra partición para un espacio que se denomina swap, que me permite intercambiar entre disco duro y memoria RAM para potenciarle así un poco más a la memoria RAM. Entonces, son varias particiones que yo puedo tener y que puedo, ¿no es cierto?, asignarles. Yo no puedo crear yo no puedo instalar mi sistema operativo con una sola partición. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando uno crea las particiones manualmente, se enfrenta a ese problema, ¿sí? De cómo hago las distribuciones y ahora cuánto le doy a esto, cuánto le doy a este otro, ¿sí? Entonces, justamente la idea de este curso también es de explicarles cómo instalar esto de manera correcta, porque para una máquina virtual está perfecto borrar disco e instalar. Pero si nosotros ya queremos gestionar los recursos, lo mejor es nosotros aprender cómo asignar manualmente estas particiones. Entonces, vamos justamente a crear de manera manual estas particiones. Aquí el sistema de archivos que soporta Linux no es ni FAT32 ni acostumbrados en Windows. Acá nosotros tenemos que encargarnos de esto manualmente y saber sobre todo qué tipo de archivos es para cada uno de estos procesos. Hay que también tener en cuenta que hay gran variedad de archivos de sistema, ¿no es cierto? En el caso en el caso de las particiones, solo podemos tener tres tipos. Un tipo es las particiones primarias, otro tipo son las particiones extendidas y otro tipo son las particiones lógicas. Un disco duro de cualquier tipo puede llegar a tener máximo hasta 4 particiones, ¿sí? De tipo primaria. Pero esta limitante es porque hay una estructura que se llama el Master Boot Record que le dice, ¿no es cierto?, a la computadora qué partición va a utilizar para hacer el arranque, por ejemplo. Entonces, y estas particiones generalmente suelen ser utilizadas para espacios reservados, o sea, para el sistema operativo, para funcionalidades del sistema operativo, ¿sí? Entonces, sin embargo, podemos utilizar las particiones extendidas y esas particiones extendidas sí podemos nosotros crear cuantas particiones queramos dentro de una partición extendida, ¿sí? Entonces, este sistema de particiones extendidas vendría a ser como si fuera una especie de repositorio o contenedor de múltiples particiones. Ahora, entonces vamos a ver cómo se hace los puntos de montaje. Nosotros vamos a dividir básicamente en dos partes.
Por ejemplo, una parte, ¿no es cierto?, que va a ser para toda la estructura raíz, que va a ser digamos, la parte reservada del sistema operativo. Una partición un poco más pequeña que sea para aumentar la memoria RAM si es que se necesita. Y una partición adicional que será la más larga de todas para el uso de los archivos personales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero que nada, que quede claro lo siguiente. Todo lo que vamos a hacer ahora no se va a ejecutar hasta que ya le demos clic en instalar. Es decir, aquí si nos equivocamos en la tabla de particiones, creando una nueva tabla de particiones, podemos volver a un punto anterior, aún porque no tenemos, ¿no es cierto?, nada eh, ejecutado aún. Entonces, ¿cómo vamos a dividir? Si hemos dicho que vamos a hacer en 3 divisiones, ¿no es cierto? Una de ellas es definitivamente solo el sistema operativo y la compilación de los programas más importantes. Otra de ellas es este espacio swap, que es un intercambio entre la memoria RAM y el disco duro para que la memoria RAM pueda acelerarse un poquito si es que necesita. Y la otra que sería el espacio destinado para todos los archivos que yo voy a guardar, la carpeta descargas, mi música, mis imágenes, ¿sí? Todo lo que es ya espacio propio como eh, yo como usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una partición de la siguiente manera. Vamos a darle, primero habíamos puesto nueva tabla de particiones, ¿no es cierto? Nos preguntó si estamos seguros de querer hacerlo, sí. Y nos dice cuál es el espacio libre que tenemos. Dice que tenemos 21.474 megas libres. Entonces, le vamos a dar clic en más. Ojo que estamos aquí con un disco de 20 gigas. Si fuera un disco de más gigas, ya les voy a explicar qué se mantiene y qué no se mantiene. Entonces, decíamos que primero, ¿no es cierto?, necesitamos una partición que sea primaria, ¿no es cierto? Y esta partición primaria, debido al tamaño de disco que tenemos, le vamos a dar 12 gigas. Pero como hay que hacerle en megabytes, 1288 megas. Esta partición va a ser una primaria. Y fíjense, esto de aquí también es muy importante. Ya les voy a explicar por qué. Yo puedo asignar que esté esto al principio del disco o al final del disco. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo estoy diciendo que voy a crear una partición primaria que va a tener toda la estructuración del sistema operativo y los archivos de arranque, lo lógico es que si quiero que arranque de manera más rápida, esté al inicio, ¿no es cierto? Que mi disco duro no tenga que ir a buscar dónde se encuentra este espacio, sino directamente al inicio le va a encontrar y por lo tanto va a arrancar de la manera más rápida, ¿cierto? Con las búsquedas del disco duro, ¿ya? Entonces, aquí tengo yo los espacios o los sistemas de ficheros. Fíjense cuántos sistemas de ficheros tengo. Pero Linux en su partición primaria acepta sistemas de tipo X4, ¿sí? X4, ¿ya? Entonces fíjense que no es ni FAT32, ni FAT16, ni FAT extendido, ni nada de eso. Es el sistema de ficheros X4, ¿sí? Y aquí vienen los puntos de montaje. Entonces, fíjense, todas las opciones que yo tengo. Por esto es que muchas veces la gente no se arriesga a ingresar a este espacio porque obviamente puede resultar un poco tedioso. Entonces, como yo quiero que sean mis archivos raíces, ¿no es cierto? Mis archivos en los cuales yo tengo toda la parte inicial de ejecución, voy a montarle en el punto raíz, ¿sí? Cuando veamos slash, significa que estamos haciendo alusión al
a la raíz del sistema operativo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Le hemos asignado 12 gigas, ¿no es cierto?, a este espacio. Es una extensión primaria, perdón, una partición primaria. La partición va a estar ubicada al inicio por temas de búsqueda. El sistema de ficheros va a ser x4 y el punto de montaje va a estar en la raíz. ¿Ya? Le doy clic en aceptar. Y listo, me muestra ya mi primera partición y acá gráficamente también ya está, ¿no es cierto?, visualizado. Nuevamente les repito, hasta aquí no se ha creado nada, ¿sí? Todo es, digamos, de manera virtual o de manera lógica, pero no se ha formateado aún el disco duro, ni mucho menos, ¿ya? Primera cosa. Ahora, la siguiente partición que vamos a crear es esta partición que me va a poder permitir a mí tener un pequeño intercambio de información entre la memoria RAM y el disco duro. Entonces, le doy clic aquí en más sobre el espacio libre, ¿sí? Y aquí voy a crear, fíjense lo que voy a hacer. Primero que nada, voy a escoger el que dice área de intercambio. Si ustedes escogen esto en inglés, si es que estarían instalando en inglés, esto se llama swap area, ¿sí? Entonces, justamente hace referencia a swap, es el proceso de apoyo, digamos, que le brinda el disco duro a la memoria RAM en caso de quedarse sin recursos. El espacio que yo le asigno a esta partición es 1.5 veces la cantidad de RAM que yo tenga. Pero como estamos en una máquina virtual, va a ser de una memoria RAM, ¿no es cierto?, con respecto a las características que yo le puse acá. Yo tengo entonces 2048. Lo lógico, si es que quiero configurarle de manera completamente correcta, es ponerle 2048 por 1.5. ¿Sí? Entonces el espacio real que yo tendría que darle es 3072 megabytes. ¿Ya? Sino que por el limitante del disco duro que tenemos, yo le voy a dar un poco menos a esto porque aparte no va a ser mi máquina física. Pero recuerden, el monto ideal es 3072, o sea, 1.5 veces la cantidad de memoria RAM que tenga. ¿Está claro? Sí. Ya. Yo, por el tema de que estoy con un disco duro pequeño, le voy a poner. Ahora, automáticamente cuando yo le pongo esto, esto de aquí me va a poner que es una partición lógica, ¿sí? Y esta de aquí yo le tengo que poner, si la otra era al principio, esta va a ser al final, igual por un tema de búsqueda, porque no me voy a ir yo hasta la mitad del disco o a buscar en qué parte del disco está este espacio de intercambio, sino más bien la idea es ponerle al último para que encuentres de forma directa y lo haga de forma directa, ¿sí? Entonces le damos clic en OK. ¿Ya? Estamos listos con nuestras dos particiones. Nos falta entonces la última partición que hace referencia al espacio que yo le voy a asignar para mis archivos personales. Y el espacio final, ahí sí, ya le damos todo este espacio, es una primaria, esto está bien, y para /home. ¿Ya? Yo pudiera, si tuviera obviamente un disco más grande, pudiera asignarle incluso un espacio adicional para el /tmp, que es donde voy a grabar, por ejemplo, si yo me descargo algo, voy a descargarle temporalmente ahí antes de instalarle, ¿sí? Entonces, podría yo asignarle a cada uno de estos espacios que son necesarios si tuviera más disco duro, pero si no,
los 12.000 se van a compartir para todos estos, ¿ya? Y estos 8.000 que estamos utilizando ahora van a ser únicamente para mis archivos como usuario. Entonces, listo, tenemos ya completo nuestro disco duro. Al inicio, recuerden todas las particiones necesarias o de raíz y que incluye la parte del boot del sistema operativo. Después tenemos el área de usuario, donde voy a guardar mis archivos, mi música, mis instaladores, todo. Y al último, este espacio de intercambio que me va a permitir mejorar mi memoria RAM. El momento que yo le doy clic en instalar ahora, ahí sí, después de darle clic en este continuar, borré el disco, ¿sí? Hasta antes de este paso no le había borrado, podía retroceder, podía hacer todo, pero ahora sí ya no puedo. El área del uso horario, ¿no es cierto? Es Guayaquil, está bien. Aquí viene mi nombre, entonces pongamos Pedro Cornejo y el nombre del equipo. Por defecto me pone ya Pedro VirtualBox, el nombre de usuario es Pedro, ¿sí? Aquí escogemos una contraseña. Basta con que esté aceptable, está correcto. Aquí yo puedo, por ejemplo, iniciar sesión automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no me va a solicitar mi contraseña al inicio, pero por temas de rapidez tal vez, pero si no, no es muy aconsejable hacer esto. Yo voy a poner que me solicite siempre mi contraseña. Puedo cifrar también mi carpeta de archivos, ¿sí? Continuar y ahí sí ya comienza el proceso de instalación. Ya, se acabó, entonces nos toca reiniciarle y automáticamente ya va a levantarse desde el disco duro con la imagen instalada. Cuando uno está instalando cuando uno está instalando en la máquina, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si estuvo con una USB o con DVD, sacarle primero a la USB y de ahí sí darle clic, darle enter, perdón. Dije, y se me olvidó de hacer eso. ¿Qué podría pasar? ¿Se daña el disco? No, no pasa nada en realidad. Lo que pasa es que le vuelve a arrancar desde la USB. O sea, quiere empezar a, a instalar de nuevo, digamos. Pero en eso se debe a la configuración hecha previamente, pues. En la parte donde decía Claro, el disco de arranque era el disco local y el segundo era el disco duro. claro, pero igual por eso mismo le da la sugerencia de que saque primero el dispositivo y de ahí sí ya inicie. Bueno, aquí ya nos da una bienvenida bastante amigable y tenemos ya nuestro sistema operativo instalado, ¿sí? Dependiendo de la versión, van a cambiar las funcionalidades. Por ejemplo, a ver, yendo a algo puntual, esta herramienta que dice aquí, dice gestor de actualizaciones, yo no tengo, por ejemplo, en mi distribución. Entonces, esto es algo muy propio de esta distribución, ¿sí? Entonces, eso, todo lo que sea parte gráfica, acuérdense que entre una y otra versión siempre
siempre van a cambiar, ¿sí? Por eso no es tan bueno acostumbrarse a la parte gráfica, sino el potencial de Linux más viene dado por la consola, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, utilicé esto de aquí para que me ayude a actualizar todos mis paquetes, ¿sí? Me dice, de todo esto hay versiones nuevas. Bueno, ahorita no le voy a hacer nada para no perder tiempo. Ahora, un poco el entorno. Aquí se han preocupado en esta interfaz de hacerlo muy parecido al inicio de Windows, por ejemplo, ¿sí? Tenemos acá las opciones principales y aquí unas opciones favoritas. Lo más importante de esto, como les decía, es la terminal, ¿sí? La terminal es lo que nos va a permitir hacer todas las configuraciones, automatizaciones. Entonces, el próximo fin de semana vamos a enfocarnos ya directamente en lo que es manejarle a Linux como tal y ver cuáles son los principales comandos que podemos hacer desde la terminal, cómo trabajar con permisos de usuarios, cómo cambiar los permisos de las carpetas, ¿sí? Entonces, el día de hoy el tiempo nos ha dado hasta aquí.